Muy buenas, bienvenidos. Todo en esta vida es psicología, todos son comportamientos, conductas y fenómenos individuales y sociales. Cada persona ha llegado aquí por un motivo lícito que solo él sabe. Igual es porque querías ligar, superar una fobia, ayudar a otros, hacer marketing o sencillamente entender las reglas que mueven este mundo. Pero si estás aquí es porque quieres ser psicólogo y quieres conocer aspectos que se te escapan. ¿Te gustaría ser psicólogo? ¿Te gustaría ser psicóloga? ¿Sabes realmente a qué se dedican y qué materias tendrás que estudiar? Lo entenderás sin esfuerzo. Ponte cómodo, que empezamos. Te encantará saberlo y te lo explicaré como si estuviéramos en un pub, de manera amena pero con rigor. Cierra los ojos, salvo si estás escuchándome conduciendo. Estás en la discoteca, hay muchísimas personas, unas interactúan con otras, algunas están aisladas, ves camareros uniformados moviéndose, aquel del fondo, en traje, es el jefe, se le notan los galones. La gente hace la ola ante el gol del Madrid que retransmiten en una pantalla. Uno duerme, otro está borracho repitiendo frases, una persona escapa al baño, la música está a tope, nadie escucha nada y faltas tú, que estás mirando y no entiendes nada de lo que está sucediendo en este zoo humano. Pero tranquilo, estás a punto de descubrirlo. ¿Cómo es que esa persona tan inteligente está en modo disco rayado repitiendo una y otra vez lo mismo sin recordar nada? La respuesta es simple. Ese cliente tiene una elevada concentración de alcohol en sangre y su hipocampo le hará incluso tener recuerdos débiles de lo sucedido. Bienvenidos al fascinante mundo de las bases biológicas del comportamiento. Aquí se entenderá cómo funciona biológicamente el cerebro y por qué de manera involuntaria esa persona retira la mano con la ceniza que le ha caído encima. En efecto, el sistema nervioso autónomo también interviene al margen de nuestra voluntad. Otras conductas son más complejas, como la de Juanito, que no tiene claro si pedir en la barra libre del fondo o en la más próxima que le atiende una bella camarera. No todo el mundo decide lo mismo. Bienvenidos al maravilloso mundo de la psicología del pensamiento y de la estadística. Si de manera sistemática uno rastrea cuánta gente entra y sale, si van solos o acompañados, su situación económica, puedes estimar cuánta caja se hará esa noche o cómo de bien o mal lo vas a pasar. Estamos utilizando técnicas de observación, cuantificando variables. En psicología estaríamos ante los análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Bienvenidos a la evaluación psicológica, al lugar donde se analiza y se mide todo lo que puede ser medible en las personas. Su inteligencia, CI, nivel de arousal o de activación, niveles de ansiedad, cuánto se dan ciertas respuestas, es decir, con qué nivel, en qué medida, con qué frecuencia, con cuánta intensidad. Estamos hilando fino entrando en el maravilloso mundo de la psicología de la personalidad, al lugar donde encontraremos los patrones consistentes y estables del comportamiento, consistentes en el espacio y estables en el tiempo. Es decir, que observamos que Juanito es tímido en la discoteca entre gente, lo es en el escenario hablando en público y lo es ante gran cantidad de situaciones parecidas que comparte estar entre personas y tener que expresarse o interaccionar socialmente. Juanito es consistente en el espacio, de manera débil, moderada o fuertemente, y además es estable en el tiempo. Hoy se le percibe tímido, pero la semana pasada amaneció tímido y años atrás también lo era, y pinta que seguirá siendo su señal de identidad. Pues bien, esas cosas que son propias y típicas de alguien sería la personalidad. Esas cosas que son propias y típicas de un perro y que lo diferencian de las de un gato son similares a las que identifican al tímido de Juanito frente al extrovertido de Perico. Aplicando en personas estamos ante la psicología de la personalidad y de las diferencias individuales. Aplicado entre animales estaríamos ante la etología, el campo de la psicología de los animales. Aquí se mide todo, cómo viven, cómo se relacionan, cómo se comunican los animales entre ellos, qué comportamientos son ventajosos para ellos tanto individualmente como especie. Todos comen, duermen, vaya, igual que las personas. Todos buscan pareja y se reproducen, vaya, como las personas. Todos compiten por los recursos. ¡Uy! Darwin. Todos mueren, vaya, como las personas. Estamos ante la psicología comparada o etología, una rama de la psicología centrada en los animales, porque en realidad somos eso, animalitos disfrazados con corbata o sin ella, con un repertorio de palabras que nos diferencia de ellos. O sea que ellos se comunican con gruñidos, olores y no verbalmente, y nosotros también, pero con soniquetes más complejos, usando sujetos y predicados. Curioso. Bienvenidos al maravilloso mundo de la psicología del lenguaje. Y al de la psicología de la memoria. Esto se pone interesante. Existen representaciones mentales de las cosas porque tenemos etiquetas o palabras que las identifican. Manzana representa una fruta. Agua identifica el H2O. Frío identifica una temperatura baja. Y si alguien te regala agua
agua muy fría te está regalando una realidad nueva. ¿Hielo o nieve? ¿Hielo o nieve? ¿Cómo saberlo? Con la psicología del lenguaje existen realidades porque inventamos palabras. Si digo blanco espeso, es nieve. Si digo blanco transparente, es hielo. Si digo blanco a secas, no se sabe. Y mucha gente dice blanco a secas porque para nosotros, en nuestro entorno más cercano, no tiene relevancia. Pero uy, amigo, esto tiene una trascendencia enorme. Si es blanco polvo, vas a disfrutar como un enano esquiando. Si es blanco grisáceo, cuidado, golpearás tu cerebelo contra el suelo y perderás también la memoria. Y es que la memoria en los humanos puede ser traducida a palabras, y estas ser transmitidas de una persona a otra. ¡Qué maravilla! Las palabras le permiten muy bien al esquimal diferenciar decenas de blancos que le indican el estado del firme, al igual que al que vive en la selva, identificar decenas de verdes le previenen de los depredadores que pueden acechar en cada zona de la selva. Para nosotros quizás el verde sea verde, para otros el verde helecho representa la posibilidad de encontrarse culebras y el verde pardo gama 57 gorilas entre la maleza. Pero las palabras también nos ayudan a construir relatos y memorias. Esa capacidad de hablar permite incluso viajar en el tiempo hablando del futuro o relatar biografía pasada. ¡Qué fascinante es la psicología de la memoria! Y la del olvido. ¡Uy! Esto nos llevaría a la psicopatología. Los déficits o excesos de algo suelen acarrear problemas y problemas no adaptativos, es decir, patologías. Podemos quedarnos simplemente con este concepto para rastrear si los problemas son innatos o biológicos o si son aprendidos o adquiridos, si son heredables o vienen de serie o si fueron interiorizados por la experiencia. Es el famoso debate entre innato y aprendido. Todo en la vida son aprendizajes. Bienvenidos al maravilloso mundo de la psicología del aprendizaje. Si todo es en buena medida aprendido, también todo en buena medida puede ser desaprendido y reemplazado por otros aprendizajes más funcionales. Aquí se profundizará en el maravilloso campo de la psicología conductista. El condicionamiento clásico, todas las pistas que al igual que a los perros de Pavlov le llevaban a salivar escuchando una campana y que a Menganito le llevan a anticipar que cuando suena el teléfono a las 4 es el teleoperador que está interrumpiéndole en la hora de la siesta. También se ve aquí en profundidad el condicionamiento operante, cómo los refuerzos y castigos refuerzan conductas o las extinguen. En esta vida todo es conseguir premios o pagar multas y arrestos. Ligado a la psicología del aprendizaje está la psicología educativa. Todo es aprendido, por lo que enseñar facilita aprendizajes y adquirir habilidades, pero la psicología del aprendizaje es básica en la clínica. Aprenderás a hacer análisis funcionales de la conducta, tanto propios como ajenos. Suena interesante, ¿verdad? Esto te permitirá entender por qué tú haces lo que haces y por qué otro hace lo que hace, pero también cómo hacer para poder alterarlo y obtener resultados diferentes a lo que iría a suceder. Por ello es tan importante la clínica. Así, por ejemplo, una persona ha sufrido una pérdida y ahora tiene que aprender a vivir en una realidad diferente donde esa persona ya no estará, salvo en la memoria. Como vemos, al igual que en la red de internet, todo se interrelaciona con todo. No podemos entender la psicología como asignaturas o habitaciones independientes. Las puertas de la casa están todas abiertas y el aire fluye de una a otra. La pérdida lleva a tristeza, a decirnos palabras feas, a tirar de la memoria recordando cosas y a alterar comportamientos. Esa alteración lleva a déficits o excesos de algo. Oh vaya, estamos ante psicopatologías. Podemos entenderlas o también etiquetarlas poniéndoles nombres. En ese caso, estaríamos en el maravilloso mundo de los manuales estadísticos de trastornos mentales. Estamos ante el DSM-4, el DSM-5, manuales con todos los tipos posibles de trastornos, que a su vez, como hemos comentado, no dejan de ser palabras que utilizamos para definir ciertos patrones de comportamiento que en el fondo no dejan de ser más que déficits o excesos en ciertos comportamientos o habilidades. Por lo tanto, bienvenidos al mundo de la terapia, a la psicología de la intervención y el tratamiento. Pero no todos los problemas son solucionables. En ocasiones se desarrolla una enfermedad o se sufre un accidente y se dañan partes del cerebro que dirigen el cuerpo y sus funciones comportamentales. Bienvenidos al terreno de la neuropsicología. Aquí se utilizarán pruebas para tratar de encontrar dónde están localizados físicamente los problemas. Cuando tienes un problema en el ordenador, no funciona tu pantalla.
problema, pero tú de alguna manera tienes que tratar de identificar dónde está el problema. Uy, vaya, resulta que está en la placa base. Uy, vaya, resulta que no le llega la corriente justo aquí a este circuito. Digamos que estas cosas son las que se exploran en la neuropsicología. Se aplicarán tags craneales, tomografía por emisión de positrones y un montón de técnicas en las que podréis profundizar para entender el comportamiento del cerebro, las múltiples relaciones entre unos órganos y otros, cómo funcionan los sistemas de memoria, qué núcleos o conexiones pueden estar alteradas, en definitiva, entender la mecánica del cerebro de la misma manera que podemos entender la mecánica de un coche y saber que en realidad, si el coche no está avanzando, se debe a que la fuerza de transmisión del motor no está llegando a las ruedas porque hay un corte, por ejemplo, en el embrague, que impide que la cadena de movimiento siga su curso. Pero no todos los problemas están en la persona. En muchas ocasiones, los problemas están en los grupos. Los grupos potencian y refuerzan mucha uniformidad entre sus miembros. Las personas acaban compartiendo ideas, valores, y hay reglas e incluso jerarquías. Bienvenidos a la psicología organizacional. Las personas funcionan como un gran enjambre de abejas, algo así como un hormiguero. Tenemos de una manera cotidiana variables terriblemente potentes y funcionan al margen de las organizaciones. Es más, incluso invisiblemente y sin acuerdos. Imaginemos una persona que hace la ola en un estadio y 20.000 personas más la acompañan sin haberse puesto de acuerdo. Otro ejemplo sería varias personas plantadas en la calle mirando hacia arriba a lo alto de un tejado. La gente pasa y pronto tendremos a todo el mundo mirando hacia el tejado. Hay infinidad de ejemplos. Unos salen corriendo y generan una estampida con multitud de muertos y aplastados en una sala de fiestas. Las decisiones o funcionamientos resultantes de nuestra vida dentro de grupos no siempre se acercan a la sensatez ni a lo correcto. Sencillamente representan una tendencia cuyos efectos cuesta catalogar como sensatos. Como no podía ser de otra forma, se estudiarán los clásicos efectos de Ash, de Milgram, de Zimbardo. Cuando un montón de personas dicen algo equivocado, arrastran a mucha gente a afirmar tal posición, aun sin ni siquiera estar de acuerdo con ella. Los clásicos experimentos de Milgram muestran cómo personas normales pueden convertirse en agentes de destrucción, dándole tales descargas eléctricas bajo la simple presencia de una autoridad. O los clásicos experimentos de Zimbardo. Sí, en efecto, el hábito hace al monje y el mero hecho de vestir como un preso y ser tratado como tal, o vestir a personas de autoridad y darles una porra, lleva a abusos cuando se dan variables como el anonimato, la desindividuación, la despersonalización. El individuo queda invisibilizado en la masa. Ya no funciona como una entidad única, funciona como un todo, como una pieza más dentro del sistema. No pretendo ser exhaustivo, sino dar pequeñas pinceladas. No todos los grupos comparten los mismos ideales y valores. Hay diferencias entre asiáticos, europeos, americanos. No ve la vida igual un indio que un sueco, un pastor que un urbanita. Bienvenidos al mundo de la antropología cultural, al estudio de cómo funcionan las culturas y de sus valores compartidos diferencialmente, porque se comparten patrones y tendencias, pero diferencialmente. No todas las personas son prototípicas ni representativas de su propia cultura, aunque tengan aspectos que de alguna manera podemos decir que son más propios de un colectivo. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, parece que va quedando claro que hay infinidad de variables que hay que tener en cuenta y grandes sesiones de debate enriquecedor de hasta dónde se puede hablar de normalidad o anormalidad y en relación a qué, para qué, en qué circunstancias y en qué momento histórico. Sí, en efecto, corretear bajo las sillas no necesariamente puede verse como algo extraño. Que le pregunten a un padre cuando cuida de su hijo. Nuestras metas y expectativas, la forma de ver la vida cambia con la edad. Todas las especies juegan, corren, saltan para adiestrarse en desarrollar sus habilidades que les mantendrán vivos, como será la caza. Todo es un ensayo y un aprendizaje. Se pasa por nacer y no tener ni siquiera la noción del objeto permanente, donde las cosas dejan de existir si dejamos de verlas, a creer que volamos con una capa, a ser adolescentes, tener crisis existenciales vitales. Bienvenidos a la psicología del desarrollo o psicología evolutiva. Aquí se estudiará cómo se comportan las personas a lo largo del ciclo vital, desde la concepción hasta su muerte. Y no solo a lo largo del ciclo vital filogenético, sino también ontogenético, a lo largo de las generaciones desde que el ser humano apareció sobre la Tierra. Interesante, ¿eh? Las respuestas no surgen de la nada, surgen siempre de hacerse preguntas, y es aquí donde nos encontramos con la epistemología y la filosofía de la ciencia. ¿Cómo surgió esto? ¿Y esto otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
¿Y por qué? Muchos descubrimientos fueron por elucubraciones, muchos otros por mera acumulación de ensayos y errores. Por lo que para entender por qué las cosas son a día de hoy como son, y por qué las respuestas son unas y no son otras, toca adentrarse en el maravilloso mundo de la historia de la psicología. Bien explicada de manera amena, no tiene nada que ver con los tediosos manuales que tocaba estudiar en el colegio. Con tal acumulación de datos, entendemos que para darle forma a las teorías han de sustentarse en la permanente refutación y contraste empírico. Y es aquí donde entenderemos la metodología experimental, cómo se diseñan experimentos, cómo hacer análisis de datos, cómo redactar tus informes científicos, clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, al tratar la investigación no podemos olvidarnos de una materia fundamental como es la ética. Se han hecho experimentos terribles a lo largo de la historia, amparados bajo justificaciones de un fin último superior, ignorando un sinfín de consecuencias que no siempre fueron o quisieron ser tenidas en cuenta. Es por ello que en la psicología actual esta materia está presente y los profesionales cumplen con un código deontológico y secreto profesional, entre otros muchos detalles. Como podéis ver, estamos ante una ciencia que no solo estudia los hechos para comprenderlos, sino también para ser aplicados, siendo la ética, por tanto, un sello de identidad de la buena práctica profesional. Y ahí estás tú, en la discoteca, observando cómo se comportan las partículas de tu sistema, de este zoo humano, descubriendo las motivaciones y emociones de las personas que te rodean, otra de las materias que sin duda descubrirás y te enganchará. Ahí estás de fiesta y has entendido que la psicología está en todas partes, tanto en el mundo de la publicidad y el marketing como en la archiconocida clínica de diván, la psicología forense que todos conocemos por las series de televisión, la psicología en la comunicación social, en la detección de señales, en la prevención de accidentes de tráfico, en la selección de personal o en el propio deporte. No solo los deportistas profesionales se benefician de la psicología del deporte, sino cualquier persona y muy especialmente aquellas en situaciones de dependencia, personas en rehabilitación, personas para las cuales la actividad física les hace mejorar y necesitan la ayuda de estos profesionales. Porque efectivamente hacer deporte revitaliza muy mucho la mente, sube la autoestima, hace que tu cuerpo funcione mejor, ayuda a no sentirte decaído, de alguna manera te hace sentir poderoso, te hace mostrarte a ti mismo que eres capaz de conseguir correr distancias que antes no podías, te sirve para ser capaz de darte cuenta que puedes hacer muchas actividades que antes no practicabas y sobre todo a desarrollar el hábito de la constancia y de la disciplina. Variables que sin duda tienen un impacto directo en tu bienestar personal y en cómo gestionas tu vida. Como comenté, no pretendía ser exhaustivo, sino simplemente dar unas pinceladas de las diferentes materias por las que vas a atravesar en este maravilloso viaje por el mundo de la psicología. Si te gusta ayudar a las personas a desarrollarse, este es tu mundo. Bienvenidos. Cualquier sugerencia puedes ponerla en los comentarios y si te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos.